Bienvenidos a otro programa de Desayunando con... Ahora Javier Lozano no está porque está en Mérida, pero nos hace el gran favor nuestro querido Paco Martín Moreno, que ya vas a debutar en enero, ¿verdad? En con tu enero, programa. Sí, exactamente, Charlie. Bienvenido, Paquito. No, te agradezco. Gracias. Igualmente. Nuestra adorada Beatriz Pajés, bienvenida. Encantada. ¿Cómo estás? Tacos, aquí estamos en Sí, Tacos. y a nuestro querido abogado y amiguísimo de Atypical, Juan Francisco Torreslanda, bienvenido. Carlitos, Beatriz, Gracias. toca yo. Muy buenos Hoy días. les voy a platicar un poco los temas, pero ya los conocen, me van a mandar al diablo en 10 minutos. Vamos a hablar 3 minutos del 25 aniversario de las mujeres. Y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Qué nombre tan largo. Sí, muy largo. Sí, pero bueno, ni modo. Luego vamos a hablar, y por eso también invitamos a nuestro querido Paco, un poco de lo que está pasando con lo que está haciendo el presidente. Uno, legalmente, si el general secretario rompió la ley al decirlo de la 4T. Y luego el decreto que sacó que porque todo es seguridad nacional. Hasta meterte una tiendita de chicles. Y luego, ¿qué más? Luego, aunque no lo crean, Paco Martín Moreno sacó su nuevo libro. Muchas gracias. México Roto. Oye, y ahí entre lo que vamos a comentar de Paco, porque pues, lo que hace Paco es una radiografía siempre del acontecer nacional, aunque es novelada, pero ahí entre capítulo y capítulo o entre parte y parte, pues vamos a ir entrelazando, intercalando pues, lo que acontece en este momento. Por ejemplo, el tema de este terrible personaje ya que hizo acto de presencia, que es la inflación, ¿eh? Tú sabes Ya mucho llegó, de eso. ya estamos en 100. La devaluación. Y la devaluación, y todo lo Obvio. pero Así es. Bueno, a ver, yo del 25 aniversario de las mujeres, otra vez dime. del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ok, hay violencia. Pero vamos, feminicidios. Hay una en Aguascalientes gruesa, ¿sabías? No, Hay otro corralazo. ¿cómo? ¿Qué es eso? Corral. El gobernador de Aguascalientes está haciendo hasta lo imposible para bloquear a Tere Jiménez, que ahorita es diputada, pero fue presidenta municipal de Aguascalientes, que es igual que Maru en Chihuahua, Sí. que va favoritísima en las encuestas y la quiere bloquear. Eso también es darle en la madre a las mujeres. ¿De qué partido es ella? Es Del PAN. Del PAN. Pero además un encanto de chava, o sea, bien. Pero sí, mira, de lo que tú dices, sin duda, el tema de la violencia política en contra de la mujer, pues por supuesto que no ha desaparecido, no ha sido erradicado de este país, y menos todavía la violencia física. Simple y sencillamente quiero decirte que apenas el año pasado, en 2020, pues se registraron alrededor de 1,000 feminicidios en México, y pues lo que no ves claro es por parte del gobierno federal una política que realmente esté decidida a combatir la violencia. Y no solamente eso, es un tema, el tema de los feminicidios, el tema de los movimientos feministas, es algo que verdaderamente le molesta al gobierno y especialmente al presidente, que ha sido alérgico a tratar ese tema. Las odia. ¿Odia a la mujer? Sí, estoy seguro. No las fuma, se burla de ellas, se burla de las mamás con niños con cáncer, le vale madres. Pero lo que me llama la atención es que 2 gobernadores panistas quieran bloquear a una chava por ser chava. O sea, dices, no mames, hello. Pero acordémonos, Beatriz, cuando puso un muro, ¿te acuerdas? Alrededor de Palacio Nacional para que las mujeres no se acercaran. Sí. Con el pretexto de que no quería que se dañaran las paredes del Palacio Nacional. Sí. Pero fíjate, Pero Paco, eso es un atentado. Sin duda. Y fíjate qué inteligencia la de este movimiento feminista que convirtió ese muro ominoso en un gran memorial. Sí. Es decir, el aprovechamiento que le dieron estas mujeres para lanzar mensajes de protesta, ¿verdad? De decir en cómo se encuentra la mujer en México, y convirtieron eso en una verdadera denuncia. Ya el gobierno no sabía qué hacer con ese muro, evidentemente se equivocó. Yo creo que les tiene miedo porque es de las pocas agendas que el presidente no controla. Y entonces le tiene miedo porque sabe que eso no lo puede controlar. Al presidente le gusta tener el mando total del país y a las mujeres no las puede Desde controlar. la marcha del 8 de marzo, ¿te acordarás? Sí. Bueno, 8 y 9, sí. De todas las mujeres, que se suspendió lamentablemente por la pandemia, pero era un movimiento verdaderamente
arrollador. Por supuesto. Y fue ese día y fue el día siguiente, ¿se 8 y 9, acuerdan? 8 y 9, cuando se paralizó el país debido a que las mujeres dijeron, no salimos, también como una forma de protesta. No hacemos nada. Así es. Así es que quiero decirte, el movimiento femenino, el movimiento de las mujeres realmente podría cambiar la situación y el escenario mexicano si así nos lo propusiéramos. Yo te voy a decir, casi el 53% del padrón federal electoral son mujeres. Son mujeres. O sea, si las mujeres se toman de la mano, va a pasar lo que tú estás diciendo. Y le agrego otra cosa, mi querido Paco. Es decir, quienes más votan somos las mujeres. La más alta participación electoral está en la mujer. Las menos abstencionistas somos las mujeres. Así es que, cuidado. El 80% del gasto familiar lo administran las mujeres. Y si no hay gasto familiar, porque ya van en este momento 6,5 millones de mexicanos que se desploman de la clase media a la pobreza, dime esas mujeres qué van a pensar cuando no tienen presupuesto familiar para medicamentos, para alimentos, para lo que tú quieras. Y fíjate, tocas un punto verdaderamente importante, porque en este momento el tema de la inflación, que lo comentábamos hace un momento, que está pegando ya claramente en el bolsillo de la gente. Claro. Porque fíjate, ayer estaba viendo una lista que se viralizó y que seguramente la vieron. Estos precios, esta comparación de precios de una botella de aceite, el costo que tenía en el 2018 y el costo que tiene hoy. Sí. Ha sido un 60% de aumento. Eso lo vamos a presentar hoy con Ricardo Rocha a las 11. Pero bueno, diciendo que yo tengo una pregunta. Y Tere Jiménez ama... o sea, aplaudimos al gobernador de Aguascalientes, le decimos que es un fregón o que no tiene madre. Yo creo que Tere Jiménez, y como cualquier mujer que pretenda ser candidata al gobierno, que pretenda o que tenga una aspiración política, obviamente tiene que ser respetada en sus derechos a partir de un escenario de absoluta equidad, es decir... Y exigir transparencia en los procedimientos internos del partido. El partido tiene que respaldar a las mujeres y no puede ser manipulado. No, pero toca mujer además en Aguascalientes, parece ser. Pero un mayor bloqueo que el que sufrió la candidata de Chihuahua, Maru. Y Maru se impuso. Sí, claro. Bueno, y aquí también le toca a ella imponerse, ¿no? Que siga la escuelita de Maru, ¿no? Que no se deje, ¿no? Que vaya a tomar un café en el día de hoy, Carlos, es importante. Aquí hay datos duros, que no hay otros datos. Pero en lo que va del sexenio, llevamos 103.133 víctimas, de los cuales son 11.138 mujeres. 11.138 mujeres. Ya rebasamos los datos de sexenios previos. De ese tamaño es la tragedia que se vive hoy en día. Más los que se acumulen hoy, o las que se acumulen hoy. Claro. Porque esto sigue a tambor batiente. ¿11,000 en cuánto tiempo? En lo que va del sexenio. En lo que va del sexenio. Sí. De un total de 103,000. Bueno, es más del 10% de los muertos totales en el país. El índice es altísimo, de feminicidios y de violencia es altísimo en México. Pero ahí también tenemos que hacer una reforma, te diría, ¿dónde? En los libros de texto gratuitos, para que se establezca desde el principio con los pequeñitos el respeto hacia las mujeres. Creo que, claro, sería uno de los caminos a explorar, hay muchos más, pero ese en la infancia es el que tenemos que trabajar desde ahorita. Fíjate que en México, a ver, aquí nuestro abogado seguramente confirmará esto, tenemos en la ley, querido Carlos, tenemos una de las leyes más avanzadas en materia de prevención de la violencia a nivel general, e incluso muchas leyes locales están muy avanzadas, por ejemplo la del Estado de México. Sin embargo, esto por alguna razón no se está reflejando en la realidad. Es decir, el tema de respeto a los derechos de la mujer no están todavía en la casa, no están todavía en la familia, no están todavía en la fábrica, en la oficina, en la calle, no están. ¿Qué necesitamos? Creo yo, sí, lo que dice nuestro querido Paco Martín Moreno, pero lo que nos ha faltado es, me parece, una política pública verdaderamente integral, donde la calle, la plaza pública, el transporte, la fábrica se conviertan en una escuela para respetar los derechos de la mujer y sobre todo crear una cultura de igualdad entre los géneros. Dentro de 2 años y 10 meses a lo mejor ya. Tengo mis dudas, Charlie. No, ¿tú crees que gane Morena? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tienes dudas? No, porque... El presidente se ve en 2 años, 10 meses. Sí, bueno. Yo los tengo contados día a día. ¿Qué te pasa? Pero es mucha violencia que no podemos tolerar que sean un solo día más de esta violencia. Paco, él sí. La sociedad tiene que poner el grito en el cielo, porque es abrumador. Claro. Fíjate, ayer estábamos con unas víctimas justamente de violencia, anticipando lo que hoy se
conmemora o se recuerda. Y hablando con muchas mujeres, el resultado era que muchas de ellas no sabían que eran víctimas de la violencia. Está tan interiorizado a la vida familiar, comunitaria, etcétera, que literalmente fue un despertar y decir, caray, yo me sentía mal de esas cosas, pero no sabía que la ley me protegía. No entendía que podía denunciarlo. Mi esposo, mi amigo, mi vecino ejercen esa violencia contra la mujer y la mujer ya simplemente se vuelve como parte del escenario. Y hay que cambiar eso. No es viable. Normal. Esa violencia. Sí es. Que ayer cuando ahí en la famosa mañanera un periodista le preguntó al presidente sobre el nombramiento o la propuesta de Victoria Rodríguez para ocupar la gubernatura del Banco Nacional de México. Banco de México. El Banco de México, uno de los argumentos que utilizó el presidente o la justificación fue que se trataba de una mujer, que quería poner al frente del banco a una mujer. Y tú dices, bueno, eso está muy bien, pero ahí no opera. Es decir, porque en esa institución los criterios, y tú, mi querido Paco, que conoces perfectamente bien la ley orgánica de la institución, pues evidentemente la exigencia primera es otra. Sí, qué bueno que llegue una mujer, pero lo ideal sería que estuviera técnicamente calificada para ocupar ese cargo, legal, que entiendo que hay muchas interrogaciones. Tal como está la de piedra en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ella no cumple nada. No. Nada. Bueno, ni años. Nada. Oye, pero ella es conserje en condominio, ¿no? Sí, es decir, claro. Es simplemente la portera que pusieron ahí para avalar todo lo que diga el presidente. Pero es vergüenza. Todos estos atropellos en contra de las mujeres. Una mujer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la primera que tendría que salir a protestar por lo que está ocurriendo a las mujeres. Y sin embargo, no ha dicho absolutamente nada. Es una burra. Porque tiene una burra. Pero déjate de eso. Es una cínica. Porque tiene una consigna de la presidencia de la República y se calla en lugar de defender a las mujeres. Cuando les aclaro que tiene que ser autónoma la Comisión por Nacional supuesto, de Derechos claro. Humanos. Y recalcada, de derechos humanos. Sí, de derechos humanos. De derechos ¿Qué es lo que humanos. hace si no defiende los derechos humanos? Claro. Bueno, creo que tiene un refrigerador lleno de viandas y de carnes, etc. Parece que sí. Eso parece ser su principal ocupación. Sí. Pero esta tradición en México que la mamá le dice a la hija, hazle el desayuno a tu hermanito, lava los trastos de tu hermanito. Esto ya no debe de ser así. Por eso decía que desde pequeñitos es que hay que trabajar en esto, porque es alentar de nueva cuenta, alentar el machismo. Mira, vamos no se vale, ¿no? Ha habido, por ejemplo, ha habido cierta evolución en los contenidos de los medios de comunicación. Ya se habla. Ya se habla. Pero, por ejemplo, tú revisas, tú eres publicista. Gran publicista, mi querido Carlos. Por cierto. Por cierto. Pero a ver, dime una cosa. Simplemente revisa el contenido de los comerciales. ¿A quiénes está? ¿Cuál es el objeto de consumo y de explotación? Es la mujer. Es la que anuncia el detergente, ¿no? Es la que anuncia el cosmético, objeto de belleza y de consumo. Entonces, bueno, desde ahí también tienes que ir incorporando otro tipo de estereotipos. Perdón, que se escucha mucho hit con el audio, Arturo. Ya lo corregimos. Ya lo corregimos, gracias. Las películas José mexicanas. Guadalupe Sánchez, ¿Qué me dicen de las películas mexicanas? A ver, las películas mexicanas, ¿no? Ahí está el machismo. El machismo. No es cierto, nosotros los nobles no. Pero por eso insisto, donde se va a politizar más la familia es con la carestía y con el desempleo. Sí. Porque las madres de familia que no les alcance para el gasto o que perdieron el gasto por completo, porque también hay que pensar que cuando se cerraron las estancias infantiles, las mujeres que dejaban a sus pequeñitos en las estancias infantiles para irse a trabajar, se cierran las estancias infantiles, se quedan casi 400,000 pequeñitos sin las estancias y las madres no pueden salir a trabajar. Es correcto. Entonces falta el dinero en la familia, ahora falta el dinero también porque a los padres los corrieron, ya vimos que hay 6,5 millones más de pobres, entonces las mujeres son las primeras que van a recibir el impacto de la inflación y del desempleo. Entonces ahí se va a politizar la familia para decir qué está pasando aquí, ¿no? Sí, bueno, y entonces pues eso contradice el discurso de que primero es el pueblo y son primero los pobres. Cuando tú estás revisando lo que está ocurriendo en términos de inflación con la economía, que va a pegar sin duda a la clase económica más necesitada, bueno, ahí es donde te das cuenta que no hay un gobierno que no es precisamente para los más pobres, ¿no? Los estás afectando en el bolsillo más profundo de su Agrégale un incremento del 30%
de erogaciones en materia de salud. Como destruyen el seguro popular y las medicinas no están disponibles, las personas, pues, yo por mi hijo daría la vida, entonces tengo que ir a comprar la medicina donde sea. 30% de incremento en el gasto neto en materia de salud, en una época en que hay menos ingresos y que hay carestía. El efecto es devastador. Ese es un gran dato. Arturo, sigue mal el audio. Ahora está retrasado, pero ya lo están escuchando bien. Sí, porque ya nos están regañando. Oye, y agrégale, Paco, a lo que decías de las estancias infantiles, también la eliminación de los refugios para mujeres violentadas, ¿no? Y agrégale también la desaparición de los fideicomisos para el FUCAM, ¿no? Este centro especializado en atención de cáncer de mama, también para las mujeres más pobres. Entonces, es donde tú dices, bueno, ¿y dónde está esta política de equidad de género? ¿Y dónde está esta política a favor de las clases sociales más? ¿Y dónde está la cancelación de los comedores comunitarios? Sí. Donde las personas de muy escasos recursos iban a comer un plato de arroz con un vaso de agua de Jamaica, y ahora cerraron los comedores comunitarios, que costaba 10 pesos la comida. Por eso te digo, primero los pobres sí, pero lo que necesitamos son, por eso dice que millones de pobres, porque lo que necesitamos son millones de pobres, porque esos ya no protestan. A ver, en Cuba, cuando la gente en Cuba le da su plato de moros y cristianos, se acabó el problema. Los que protestaban ya se fueron. Ya tienen su chamba en Miami y tienen un Producto Interno 10 veces mayor que toda la isla junta, ¿no? Entonces, claro, de lo que se trata es que se vayan los que protestan para que tengamos más pobres, que son a los que les podemos vender la esperanza. Correcto. Bueno, vamos a concluir en eso porque hay muchos temas. Muy bien, vale. ¿Qué conclusión? ¿Creen que va a seguir los feminicidios? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, claro que sí. Ve los colgados de Zacatecas, es decir... 34 en 3 días. Bueno, es decir, la violencia está imparable y no tendría por qué ser diferente para la mujer, ¿no? Y esto que nos digan que no hay incrementos en el nivel de homicidios dolosos, aunque estadísticamente es cierto, el problema es que estamos en un nivel abrumador. O sea, estamos hablando de que hay más de 30,000 muertos al año. Entonces no es viable que nos digan, oye, ya no está incrementándose. Oye, por favor, son más de 100 personas que pierden la vida todos los días. Que nos digan que eso es aceptable es una burla a la inteligencia y una ofensa para los que vivimos en el país. Si sacas tu cuenta, tocayo, cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Así es. Cada 15 minutos. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias? Ninguna. No hay ningún perseguido, no hay ningún encarcelado. Cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Es una estadística. Pero terrible. Dijo el presidente cuando tomó posesión, erradicaré la violencia, erradicaré el asesinato en 6 meses. ¿Y ahora? Oye, y luego si quieres, a propósito de eso, tocamos el tema específico de lo que está ocurriendo en Zacatecas, la politización o el uso discrecional de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia. Sí, ahorita que hablemos del ejército. Nada más viene un comercial. Primero, doña Gabriela Grisi de Lara, 1000 gracias por tu aportación de 1,300 pesos. Un beso. Luego, vienen los anuncios de los comerciales. Primero, si nos pueden seguir ayudando con sus donativos, se los vamos a agradecer mucho. Ojalá quieran y puedan, y si quieren y pueden, lo pueden depositar en Superchat o en PayPal. 1. 2. Y les vuelvo a insistir, los que no estén suscritos a Atypical en YouTube o Facebook, háganlo. Es bien fácil. Se meten a Atypical, se meten a YouTube, en la lupa ponen Atypical TV, aprietan Atypical TV, aparece el logotipo de Atypical y al lado derecho dice suscribirse y le hacen clic y ya están suscritos. Y en Facebook es lo mismo. Entonces, si nos pueden ayudar en suscribirse, gracias. Ya dije el comercial. Bien, ahora vamos a esto. El general secretario se volvió publicista cuando la ley en el artículo 17, Francisco Torres Landa, dice que no puede hablar. Sí, mira, es una situación muy grave porque hicimos de hecho una revisión y sé que varios articulistas también lo hicieron de si había habido pronunciamientos, y me toca yo Martín Moreno, no me dejará mentir, ha habido pronunciamientos de otros jefes de las Fuerzas Armadas, secretarios de Defensa, donde efectivamente hay una lealtad para con la Constitución, por supuesto, y para con tareas en general del gobierno. Pero nunca habíamos escuchado que un secretario dijera la tropa, la dirigencia militar, etcétera, estamos del lado del gobierno, estamos con las políticas y pedimos que todos se sumen
de alguna manera a ese movimiento. Eso transgrede cualquier límite de institucionalidad y, por supuesto, está en contra de lo que mandata la Constitución y las leyes que rigen el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Así es que ahí tenemos una triple carambola muy delicada, que además, como dicen por ahí en mi pueblo, en la política no hay coincidencias. No. Esto fue el sábado. 2 días antes se revela una trama de corruptelas en la asignación de obras en Santa Lucía, 966 contratos analizados en los cuales se detecta una serie de irregularidades fenomenales, asignaciones directas, empresas fantasma. Lo de mi tocayo Loret, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, y la respuesta es triple carambola porque viene esa investigación, viene la referencia por parte del secretario en el día conmemorativo de la Revolución y la corona, digamos, la cereza en el pastel fue, uno pensaría hoy un gobierno debería estar preocupado con que esto se revele, con que su más importante arista de funcionamiento en obra pública se detecte irregularidades de ese tamaño, ¿no? Mayores que las de sexenios pasados, ¿eh? No, esos niveles no se veían. Y no, la respuesta institucional que tendría que haber sido, Secretaría de la Función Pública, analice lo que está haciendo ahí, Contraloría Interna de la Secretaría, revise cómo se están asignando los recursos. No, generamos un acuerdo meta o anticonstitucional para decir, lo vamos a sellar todo. No va a poderse investigar nada, todo va a ser seguridad nacional y de aquí en adelante no quiero que nadie se mueva. Entonces, Carlos, la triple coincidencia es fatal, es opacidad, es desprecio por la ley, es falta de institucionalidad de quienes deben ser los principales garantes de la Constitución, empezando por las Fuerzas Armadas. Entonces, esta triple combinación, la verdad es que a propios y ajenos, abogados y no abogados, nos tiene sin dormir ya varios días. A ver, hablas de la ley, a ver si alguien me lo explica o ustedes del público me lo explican. El general secretario, ojo, no nosotros, el general secretario rompe la ley, la rompe, pum. Lo felicita el presidente, bloquea todo y todo es seguridad nacional. Ok. 2. Rosario Robles, por una licencia que en la fiscalía mismo falsificó, está en la cárcel y los imbéciles de los fiscales dicen porque es la ley, coma, y no la dejan libre, coma, porque se puede fugar, en lugar que los hijos de su, ya saben qué madre, le quiten el pasaporte. Hay otro ex senador de no sé dónde, Lavalle, ese, que también está en el mismo caso. Entonces, la ley, luego Lozoya, ponte el y ya acabaste, no tienes bronca. ¿Cómo funciona la pinche ley en México? O sea, ¿la neta, qué? ¿La qué? No, la pinche... la ley. Dijo, ¿cómo funciona? Pues es una justicia selectiva. En este sexenio, o sea, ¿dónde está el Estado de Derecho? Hablo en serio. Es justicia selectiva. Es justicia selectiva. Que lo que queríamos, por ejemplo, era un fiscal general como el de Perú, que encarceló a 4 expresidentes, o un fiscal general como el de Brasil, que encarceló al presidente Lula, o otro fiscal como el de Guatemala, que también encarceló a otro presidente. Sí. Ese es un fiscal general de a de veras, ¿no? Pero aquí es justicia selectiva. Lo mismo se utiliza en la UIF, que se utiliza la Fiscalía General, que se utiliza el SAT para amenazar, para chantajear y para controlar al país. Pero eso es exactamente lo que no queríamos. Lo que queremos los mexicanos es un Estado de Derecho. Y por eso las promesas del presidente, van a faltar cárceles para encerrar a la mafia del poder. A ver, ¿dónde está la mafia del poder? La mafia del poder. Ellos son la mafia del poder. Claro, pero y los otros que también eran la mafia del poder, se ostentan públicamente con su riqueza mala vida. ¿Y qué sucede? Nada. Absolutamente, mira, y yo creo que como nunca, como en ningún otro sexenio, por más críticos que se pueda hacer a lo que ocurrió con la ley y con la Procuración de Justicia en el pasado, yo creo que como nunca se ha politizado el uso de la justicia y de la ley, claro, en contra de lo que no me gusta, en contra de lo que no le gusta al gobierno o al presidente, en contra de sus adversarios, una fiscalía que responde precisamente a criterios políticos e intereses políticos,
un ministerio público también totalmente cooptado, tribunales y jueces pues amenazados cuando dan un amparo y al presidente no le gusta que se conceda ese tipo de garantías. Entonces, bueno, yo creo que el Estado de Derecho en México está pasando por uno de sus peores y más peligrosos momentos. Perdón. Pero nada más, ¿Y qué? ¿se imaginen que estamos desayunando para decir algo tan básico de que no existe el Estado de Derecho? Como si viviéramos en Camboya, en Kenia. O sea, no mamen, o sea, no puede ser. Hay un punto adicional Sin que pase nada de en eso. todo esto, que es la responsabilidad compartida. A ver, ¿cuántos gobernadores ahora que perdieron las elecciones fueron amenazados por la UIF, por el SAT y por la Fiscalía? Los investigaron y les dijeron, si tú no apoyas al candidato de Morena, ya sabemos que tu hermana, tu hermano, tu familia tiene estos bienes en Arizona, en Texas, en Nueva York. Ya checamos todo. Son ustedes unos bandidos. Si no vas a apoyar al candidato de Morena, se van ustedes a la cárcel. Y esto facilitó el acceso de muchos candidatos de Morena al poder. ¿Qué quiere decir? Que también los gobernadores están podridos. O sea, yo no quiero, ya sabemos dónde termina la culpa del gobierno, pero tampoco quiero excluir a los otros que bueno, tenían un muerto escondido en el closet, ¿no? Y con la perversidad del uso de la delincuencia organizada. Digo, como Eso. corona Sí, de cómo llegar a los resultados, ¿no? Es correcto, Paco, porque agregando a lo que dice aquí Martín Moreno, yo creo que pues no solamente hubo amenaza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que también evidentemente hubo una actuación abierta del crimen organizado en contra de los candidatos y lo hicieron en la más absoluta impunidad y con la complacencia de las autoridades. Concertación. Pero fue una pinza muy eficiente. Sí, claro. Una pata de la pinza era la UIF, el SAT y la Fiscalía. Y la del otra otro pata lado. de la pinza Fue la delincuencia. era la delincuencia organizada. Así es. Entonces, claro, y dijeron, si tú vas a protestar, vas a presentar una demanda ante el Ministerio Público porque nos robamos las actas, las urnas y las boletas, ese día te mueres. Mira, ¿Quién iba a protestar sobre Pero una eso? vez que cedes eso, es muy difícil regresar. Es lo que no entienden. Estos, con tal de tener victorias electorales pírricas y momentáneas, están dispuestos a sacrificar al país. Claro. Sacrificar nuestra democracia, cuestionar al órgano electoral y darle prebendas a la delincuencia organizada equivale a una pérdida que nos puede tomar toda la vida y no recuperarla. A ver, podemos hacer una conclusión. Esto que hizo el presidente de su mamada de, ¿cómo se llama?, Seguridad Nacional, lo que hizo. Fue un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación Vespertino de hace 2 días. ¿Cómo se llama lo que hizo? Es un acuerdo administrativo. Ok. Ni siquiera llega a decreto, es un acuerdo administrativo. Ni siquiera llega decreto. No, Ok. es un acuerdo. ¿Y eso lo puede hacer el presidente dentro de la ley? Puede expedir acuerdos, pero no como el que expidió. Yo ayer estaba pensando, digo, ¿cómo le explicamos? Porque tú, Carlos, nos dices siempre, es un programa de políticos Para no políticos, Entonces, claro. ¿cómo explicamos esto para que no se vea como un tema que sea eminentemente técnico? Yo decía, la liguilla, el fútbol lo entendemos más Sí. o menos fácil, ¿no? Sí. Entonces, yo veo el acuerdo como lo siguiente. Estamos en un partido de fútbol, ¿ok? En el cual hay equipos que están de acuerdo en jugar conforme a ciertas reglas. Las reglas las expide un órgano legislativo, llámese la FIFA o la Federación. Y esas reglas las tiene que ejecutar ¿quién? El árbitro. Sí. El árbitro es el que tiene que decir cómo se hacen las cosas. Hay asesores del árbitro, el gabinete, los abanderados. Y hay un poder judicial que es el que revisa si lo que dice el árbitro o hace ejecutando está bien, el VAR, ¿no? Entonces eso más o menos lo entendemos. Resulta que con el acuerdo, lo que el presidente hizo, le dijo, FIFA y Federación, háganse a un lado. Sus reglas ya no las vamos a acatar. Secretarios de Estado, ustedes ni me tienen por qué cuestionar. Es más, todos firman de acuerdo que este instrumento hace que ustedes no van a decir nada, porque yo voy a ser el que de aquí en adelante rijo en lo absoluto. VAR, a ti ni te voy a pelar, no voy a observar nada. Ah, por cierto, y ustedes que van a jugar, de ahora en adelante yo voy a decir cuando hay penaltis, cuáles son goles, cuáles son fueras de lugar. Entonces imagínate, la desconcertación es brutal porque uno pensaría, oye, tenemos que jugar con reglas y tenemos que tener pesos y contrapesos. El gobierno dijo, concretamente el presidente, nada de eso. Ojo que no se ha dicho suficiente. En el acuerdo que salió publicado, firmaron todo el gabinete. O sea, aquí la gran pregunta es, esas 20 personas, una de dos, o son analfabetos,
o son, déjalo así. Bueno, son analfabetos pendejos, y a lo mejor los dos. son sumisos a un grado 100%, a un grado extremo. 100%. Porque no es posible que alguien le haya dicho, señor presidente, yo soy secretario de tal, estoy de acuerdo en que soy parte de su equipo, pero esto no lo podemos firmar. Esto es equivocado. A lo mejor le hicieron como el señor Herrera, que dice, bueno, pues me vapulean y me denostan, etcétera, pero después me tocará algo, ¿no? Para encontrar al final del arco iris una canasta vacía, y eso sí, una restricción legal de 10 años. El señor Herrera no va a poder trabajar en temas financieros o fiscales durante 10 años. Es lo que creen. Pues eso es lo que está pasando, pero en el partido de fútbol que se llama País México, cambiaron las reglas. Ya no tenemos FIFA, ya no tenemos federación, los jugadores no podemos opinar, los abanderados están hechos a un lado y el VAR, Poder Judicial, que es la última esperanza, es lo que sostiene un banco. El banco es de 3 patas, Poder Legislativo, legislativo y Judicial. Si el Judicial no sale victorioso de esta batalla, entonces sí, Carlos, estamos en un serio problema, porque vienen acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos. Si el Poder Judicial no responde... ¿Pero amparos de quién, Paco? De personas afectadas. Por ejemplo, hay ONGs, estoy viendo por varias de ellas, que en su objeto está proteger, por ejemplo, el medio ambiente, o proteger la seguridad, o proteger la salud. Este acuerdo lo que hizo es que erradicó todos esos principios. Entonces, una institución que se dedica a proteger el medio ambiente, legítimamente le puedes pedir a un juez, señor juez, ese acuerdo lo tiene que invalidar, porque las revisiones de impacto ambiental, las revisiones de biodiversidad, no se pueden omitir, es en beneficio de la población. A diferencia de lo que dice el presidente, que eso es mis enemigos, mis contrincantes. No, 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 no. Es proteger al país. Eso es lo que está en juego. Ok, podemos concluir que sacó esa regla, ese acuerdo para tapar la corrupción y que él es más corrupto que Alibaba. No que se lleve él la lana, sino es para esconder la corrupción. En español. Y vindicar que sus caprichos van a tener que pasar, pase lo que pase. Exacto. Y que la Constitución y las leyes para él son meros estorbos. Y con ese acuerdo lo hizo patente. Que tú digas, por ejemplo, que hace el gobierno una solicitud para una construcción y te dicen tienes 5 días, dice el decreto, 5 días para contestar. Si no contestas en 5 días, la respuesta se entiende como aprobada. Pero además se reservan el derecho, tal y como pasó aquí en el segundo piso, que se reservaron la información. Nadie puede meterse en el, y creo que nadie lo ha intentado a través de un amparo, para no sé, Tocayo, tú que sabes más de esto, para ver si el jefe de gobierno tenía facultades para reservar toda esa información durante tantos años. No sabemos nada de cómo se construyó el segundo piso. Entonces yo creo que ahí también tendríamos que ver, si te dicen en 5 días no contestas, aceptado, pero además se reserva la información. Es una violación flagrante. Yo sí creo. ¿Sabes quién le ayudó a reservar esa información del segundo piso? No. La hoy jefa de gobierno. La señora Sheinbaum. Ella fue la encargada del segundo piso. Sí. Ella fue la que tapó todo ese tema y le ayudó a instrumentar el que efectivamente esa información estuviera reservada. Entonces los vínculos y las complicidades vienen sin duda de hace muchos años. Yo sí creo que va a ganar, es decir, no creo que pase en el Poder Judicial, Tocayo. Yo creo que Nada más hay un tema, Tocayo, que es muy importante. Hoy en la Corte, sí, hay más de 26 expedientes que los tienen en la congeladora. Sí. Si agregan uno más, ya es una situación inaguantable porque el Poder Judicial peca por omisión también. Claro. Una cosa es que falle equivocadamente, pero otra forma de pecar es que no falle y que los guarde en la congeladora. Y ahí el llamado es para el ministro presidente Saldívar de que no puede seguir congelando decisiones que afectan la vida diaria del país, porque mientras no digan si es o no constitucional, el acto sigue surtiendo sus efectos. Alguien me decía ayer, oye, es que este acuerdo no tiene ni pies ni cabeza, pues entonces no opera. No, la tragedia es que sí opera y operará mientras un juez no diga lo contrario. Entonces, si esto llega a la Corte y ahí lo vuelven a meter a la congeladora, entonces quiere decir que el Poder Judicial sí está sumiso y no están cumpliendo su función. Pero ¿hasta qué punto son cómplices todos los ministros de la Corte? Te lo pregunto porque veamos cómo corrieron al presidente del Tribunal Federal Electoral. Lo corrieron entre todos los magistrados, lo corrieron y lo destituyeron. Yo digo aquí los ministros, ya no magistrados, ministros de la Corte tenían que reunirse y decir, oye, estos 25 expedientes los sacas o aquí vamos a hacer una promoción para destituirte como presidente de la Corte. A ver, ¿por qué están callados los ministros de la Corte en lugar de reunirse y quitar a Saldívar? Habría que buscar una moción para sustituirlo, pero me sorprende el silencio de los ministros. Bueno, cuando intimidaron y corrieron a Medina Mora o renunció, así por las buenas, con la UIF y el SAT y todos de por medio,
Y yo no vi que los ministros hicieran algo por Silencio, por señor. defender Déjenme a sus interrumpir porque colegas. se Son va a pasar. cómplices. Denme ese- Juan José Sánchez, saludos desde Japón. Excelente programa y cada vez más invitados de calidad. ¿Y dónde está mi chingonazo Javier Lozano? En Mérida. Desde el trabajo viéndolos. Un saludo a Tokio. Alguien nos deseó Happy Thanksgiving desde Finlandia. Otra señora desde Perth, Australia. Y bueno, de toda la República, gracias por vernos. Perdón, te interrumpí. Oye, a mí Martín me Moreno. preocupan dos puntos adicionales. Por supuesto, lo que tú dices, Paco, el tema de derechos humanos, que hay una violación clara, flagrante contra los derechos humanos. Pero me preocupa también la puerta, y lo comentábamos creo que tú y yo en alguna ocasión, la puerta que deja abierta este acuerdo. Es decir, porque si en este momento estás utilizando la seguridad nacional para justificar el tema de obra pública y no transparentar los recursos en materia de obra pública, mañana perfectamente puedo utilizar el tema de la seguridad nacional para decirte Inventar algo. que los medios de comunicación no deben de tener más libertad para expresarse. Atentan contra la seguridad nacional, los medios de ¿No? claro. No puedes asociarte. Esto es una asociación conspiratoria. Entonces, por seguridad nacional, este desayuno ya no puede llevarse No, a sí cabo. puede llevarse a cabo porque es internet y se jodió. Pero aguas, ¿eh? No quieres El internet no está protegido en Pero Cuba. es lo que te digo. Pregúntale a los cubanos, es lo que te iba a decir. ¿no? Claro. Y en Corea del Norte. En Corea del Norte. Entonces, bueno, este acuerdo es más peligroso de lo que originalmente se piensa, ¿eh? En términos Fíjate de que democracia. habría que calcarlo porque hay una simetría con lo que aconteció con el chavismo en Venezuela. Sí. El Chávez lo primero que hizo es enriquecer y A los podrir militares. a las Fuerzas Armadas Claro, de su igual país. que acá. Igual que acá. O sea, esta es una calcomanía de lo que está pasando en Cuba igual. en Cuba y en Venezuela. ¿Y sabes qué Nicaragua. pasa, Nicaragua Paco? también. Que en toda dictadura, las dos primeras instituciones que son controladas por el presidente en turno son Fuerzas Armadas y la Suprema Corte, ¿o no? Claro, claro. Y por supuesto medios de comunicación después. Pero ¿eh? ¿qué me estás anunciando, presidente de la República? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿En qué nos quedamos? Estaba platicando Paco, a Sí, ver. nos quedamos que estábamos analizando el actuar del secretario, la composición del acuerdo, etcétera, lo que eso traía aparejado. Y si no me falla la memoria, lo que estábamos refiriendo es que esto genera una situación muy delicada, porque el secretario no solamente infringió la Constitución y lo que marcan las leyes de comportamiento de las Fuerzas Armadas, sino que genera un efecto mucho más potente y mucho más peligroso, que es, si las Fuerzas Armadas están dispuestas a seguir acumulando obra, proyectos, infraestructura, etcétera, y además les asignan la titularidad, por ejemplo, del aeropuerto, como dices tú, Central Camionera Felipe Ángeles, lo que está en ciernes es que la vida civil está pasando a la fase militar. Y entonces en 2024 la gran pregunta es si la lealtad es para con el presidente y su partido y su gobierno, en un escenario de una elección cerrada, como se prevé que puede ser factible, ¿qué papel van a tomar las Fuerzas Armadas? ¿De qué lado de la moneda van a estar? ¿Van a estar al margen y van a decir nosotros somos leales con la Constitución? O, como parece ser, no, nosotros somos leales con el presidente y vamos a acatar lo que él nos diga. Cuidado con que eso pueda trastocar Sí puede los ser. principios Claro, democráticos. no, claro. Sí, sí puede Y además, ser. el tema este que tengan ellos la infraestructura y la titularidad quiere decir que después no se los podemos quitar. Entonces, lo que era de los mexicanos, ahora resulta que es de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vamos a recuperar lo que se les está dando como prebendas para tener esos privilegios? Yo supongo que si hay un nuevo presidente que no sea de Morena, le va a decir al nuevo general secretario, ahí te ves, me regresas la lana, ustedes ya no son albañiles, se regresan a los cuarteles y regreso a Texcoco. Regresar a la Ojalá, institucionalidad. bravo, esa es la palabra regresar correcta. a la institucionalidad del ejercicio. Pero fíjate que esto que dice Paco es absolutamente preocupante, porque después de haber escuchado al secretario de la Defensa hablar como habló en apoyo a un proyecto político de transformación, le hace apoyo a Morena, apoyo al partido oficial, pues sí, la gran pregunta es, bueno, ¿qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas en los procesos electorales que vienen? ¿Se van a poner del lado de quién cuando se supone que, de acuerdo a la Constitución,
son políticamente neutrales, es decir, no pueden estar participando. Sin embargo, efectivamente, por órdenes del presidente, el general secretario violó la ley y decidió participar de alguna manera en política. Entonces, lo que tú preguntas, ¿cómo puede esto impactar en los procesos electorales y en la... Pero insisto en la preocupación, ¿por qué tienes que trabar una alianza con la fuerza? ¿Para qué vas a necesitar la fuerza? Es lo que yo me pregunto. ¿Para qué la quieres? Sí. Sí, porque va a llegar un momento en que la voy a tener que utilizar en contra de la gente. Y esto es la parte que a mí más... Sí, ¿por qué tantos privilegios para la milicia? Tú tocas un punto fundamental y lo quiero relacionar con lo que está sucediendo en este momento en Zacatecas. Ayer estaba escuchando al presidente municipal de Fresnillo, que es uno de los municipios con mayor violencia a nivel nacional, hacer esta pregunta al aire en una entrevista que se le hizo. Porque le preguntan... De Monreal, ¿eh? Sí, hermano. Saúl, Saúl, hermano de David, el gobernador, y de Ricardo, el senador, ¿no? Así es. Entonces, bueno, le preguntan, ¿y cómo explica usted esta situación de violencia en Zacatecas? ¿Acaso no hay presencia de las Fuerzas Armadas? Respuesta del alcalde, el presidente municipal de Fresnillo. No, dijo, sí. El problema no es la presencia. Sí está el ejército y sí está la Guardia Nacional. El problema es que hay órdenes de que no actúen. Entonces, entonces no van a actuar y no están actuando para frenar o combatir al crimen organizado, pero entonces, ¿qué? ¿Sí los vas a poner a actuar electoralmente? Caray, pues sí. Entonces caes en una conclusión, ¿no? ¿Acaso la delincuencia organizada es el brazo armado de Morena? Muy buena pregunta. Porque entonces sí me preocupa, ¿será el brazo armado de la delincuencia organizada? Y mientras tanto, no del gobierno federal de Morena. De Morena. Y para la población común y corriente, en varios municipios, tomando el caso de Zacatecas, donde ya no hay policía. Desaparecieron las policías porque no pueden contener el crimen y los que le deberían de ayudar no están ayudando. Entonces, cortas además Fortasec, Subsemu, una serie de programas que eran para fortalecer las policías, cortas eso, les marginas los recursos, no hay apoyo, dejas a la población en absoluto estado de indefensión. Pero fíjate que en otra escala, que se vale el mismo ejemplo, fui a Acapulco hace unos días, habían tomado la caseta y estaba rodeada de policía. Y tenías que darle 50 pesos o te rayaban el coche, te pateaban las puertas, te deshacían el coche. Entonces, bueno, y ahí estaba la policía y tampoco hacía nada. Y no actuaba. No actuaba. Claro. Pero entonces, ¿para qué los tienes en las casetas? Ya se Exacto, robaron. esa es la pregunta. Claro. ¿Y para qué tienes una Guardia Nacional, ¿verdad? Si no va a actuar, ¿verdad? Claro. ¿Y para qué tienes esto y aquello? ¿Y por qué ahora? Porque además, mira, decíamos hace un momento, aquí está la politización, ¿no? Es decir, pasan días, en septiembre tomó posesión David Monreal del gobierno de Zacatecas. Sí. De entonces a esta fecha, apenas al día de ayer, han ocurrido todo tipo de eventos desastrosos, así, colgados, encostalados, secuestrados, ninguna actuación. Y de pronto llega el presidente ayer en gira por Zacatecas y anuncia la presencia de miles y miles, incluso el mismo secretario de la Defensa, de elementos, de helicópteros y de una serie de cosas para combatir. Entonces, también te pregunto... A ver, Beatriz, ya mandó al ejército que cuide Cancún y Tulum, etcétera. Ya va a mandar por el 6 de diciembre, obviamente, a Acapulco, que a mí me toca cada Navidad en Acapulco, está rodeado por el ejército. Está bien y gracias porque protegen a toda la ciudadanía, pero de eso se trata. O sea, ¿ya me entiendes? Instituciones. Por ejemplo, en Michoacán lo abandonaron. Totalmente. Lo abandonaron por completo. El gobernador ni siquiera lo recibieron en Palacio Nacional y hasta que hubo cambio de gobierno, ahora sí. Entonces, uso faccioso, uso político, ahora sí los apoyamos. Si fueron electos para gobernar a todos los mexicanos, no a los con los que simpatizaran. Claro. No pueden seguir en campaña, tienen que administrar los recursos, tienen que administrar sus tareas. No pueden seguir haciendo esto como los unos contra los otros. Están destrozando el país. Bueno, vino aquí Aureoles, gobernador. Claro. Aquí. Trajo así de papeles. Nada más nos enseñó uno para que se mueran de risa, neta. ¿A dónde está Lázaro Cárdenas? En una de las casillas
y lo enseña, firmada por todos. Hubo 0 votos para el PRI, PAN, PRD. 0. Sí, lo zapatearon. Y no, pero dice, es que ni siquiera los encargados de las casillas, que son de cada partido, votaron por su partido. Ni los candidatos. Nada, Ni siquiera. 0. Pero no es creíble. Sí, te voy a decir. Me lo Bueno, enseñó no, ya, firmada ya. la pinche. Pero a ver, Bueno, una pistola en la cabeza. Pero Obvio, platica claro. la historia Sí, completa. sí, claro. Platica la historia completa, porque Aureoles también te ha de haber platicado por qué razón se dio eso. Porque llegaron los sicarios Sí, a claro. las casetas Claro. a amenazar a los Sí, electores sí. de que no votaran, porque decían, fíjate lo que decían los sicarios estos, decían, aquí, señores, tiene que haber un gobernador moreno. Así es que a ver cómo le hacen, ¿eh? No vayan a votar por otro partido. Era la instrucción y la amenaza. ¿Te lo ha de haber platicado? Ese es el resultado, claro. Qué gobernazazo A ver, es este presidente. entonces, No, bueno. mira, El lo que peor decía- presidente de la historia del Bueno. mundo, de todo el mundo y mundial. O sea, no puede ser. A ver, Carlos. Muy triste. Pero mira, siguiendo triste. lo que decía hace un momento Paco Martín Moreno. A ver, entonces eso quiere decir que el brazo armado de Morena es el crimen organizado. Yo agregaría que el crimen organizado no solamente es el brazo armado de Morena, sino que es el brazo armado de un gobierno para combatir a sus adversarios políticos, para paralizar a aquellos gobiernos que no le gustan o no le Claro, convienen a claro. nivel estatal, Claro. ¿no? Ahí están las evidencias. Así es. Entonces, bueno, pues muy delicado. En las encuestas, por ejemplo, de Baja California Sur, el candidato de la alianza iba 20 puntos arriba. Sí, es cierto. Perdió por 12. Sí. O sea, remontaron 30 puntos en 2 semanas. Es lo que No te iba a es decir, creíble. agrega los 15 días. No es creíble, no es posible. Eso fue una manipulación completa. Yo como publicista, a mí me invitaron a que le haga la campaña a Montiel 6 semanas antes de la elección. Iba Paco Labastidera, el secretario Sí. de Gobernación, y me dice, imagínate que perdamos el Estado de México. Estos pendejos se están ahorcando con la mula de 6. Me vale madres lo que haces, tienes que ganar la elección. Bueno, pues haré lo que pueda. Iba a 7 puntos y en 6 semanas ganó por 7 puntos. Que es así, milagro Sí, claro. de milagros. O sea, no es cierto eso de los 22, hombre. Digo, sí es cierto lo de los 22, pero imagínate cómo lo voltean con pistolas. Claro, operación violenta. Oye, yo quisiera hacerle una pregunta Ya vamos al libro. Paco. ¿Quieres? No, tú... No, yo le quería hacer una pregunta a Paco a propósito de lo que estamos diciendo. Sí, sí. Porque aquí él en la contraportada, dice, no seré, lo estás entrecomillando, Sí. dice, no seré cómplice del proceso de destrucción de México que usted, lamentablemente, encabeza con gran éxito. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere a que no, los mexicanos no debemos quedarnos callados. Es decir, no podemos permitir que se cumpla la promesa más importante de López Obrador, que dice, váyanse al diablo con sus instituciones. Sí, así lo Lo está cumpliendo al pie de la letra. Entonces yo, ahí por eso mi personaje Martinillo dice, yo no seré cómplice de usted. Yo voy a salir a criticar, voy a salir a hablar, voy a salir a denunciar. No me voy a callar, ¿no? Eso es lo que quiero decir en mi novela, ¿no? Y por ello creo que pues, todo el mundo tendría que reaccionar así, pero vemos a un empresariado callado, Sumiso. obsecuente, sumiso. Vemos, como decíamos hace un momento, a los ministros de la Corte con 25 asuntos pendientes y no dicen nada. Vemos, sí, también por otro lado, los magistrados del Tribunal Federal Electoral que sí protestaron, pero vemos a una sociedad inmóvil, a una sociedad callada. Y esto, claro, hace que se crezca la sensación de poder del presidente, porque dice, haga lo que haga, en este país nadie protesta. Bueno, entonces vamos al libro. Vamos al libro. Pero le tienes que dar una lana por la publicidad. Bueno, México Roto. Es el nuevo libro de Francisco Martín Moreno. Moreno, ¿verdad? Moreno. Güero. No, güero, no. No, Martín. Es la parte 2 de la trilogía política Ladrón de Esperanza. Sí, Primera pregunta. sí. ¿Cómo va la publicidad? Mal, Charlie.
Pues mira, por una razón o por la otra, yo no quiero entrar a juzgar a nadie, pero me ha costado mucho trabajo que muchos medios abiertos me entrevisten. Cuando ven la sola portada y el título de la novela México Roto, no he leído el libro, yo te aviso, a mí no me gusta entrevistar a nadie si antes no leí el libro. ¿Y ya lo leíste? No, pero te aviso. Y luego, oye, no, yo tengo que preguntarle al consejo, porque el consejo es el que me va a dar autorización o no. Y ¿Estás hablando en serio? En serio, o sea... los mismos que antes... Que antes que yo le llevaba mis libros de historia, pues, Sí, claro. pues tengo 30 libros publicados ya de historia de México, les llevaba mis libros México acribillado, México ante Dios, México negro, y corrían a entrevistarme. Pero ahora que estoy hablando de una novela política escrita en tiempo presente... No, espérame, yo te llamo, te busco, no te preocupes. Claro, pues así ya llevo 5 semanas, con algunas excepciones, no quiero decir nombres, pero fundamentalmente... Pero muy pocas. Pues yo te diría, el 90% me ha rechazado. 90%. Censura. Wow. Fíjate, esto que Censura, dice Paco es delicadísimo, porque quiere Intimidación decir y miedo. exactamente Sí, no, censura, creo. que estamos perdiendo espacios de libertad de expresión a marchas aceleradas. Pero también hay que pensar que en este país todo está concesionado, Beatriz. Por ejemplo, la banca está concesionada. Sí. ¿No? Bueno, Cierto. la televisión está concesionada. Todos se la deben. La telefonía está concesionada, la minería está concesionada, las carreteras están concesionadas. Entonces, claro, con cualquier... La llave. Te doy un jalón y te quito la concesión de la telefonía, de la banca, de la minería, y se acabó. Entonces, claro... Te quito la concesión por seguridad nacional. ¡Ándale! Claro. Bueno, sí, ese sería el gran decíamos, pretexto. Son los extremos a los que podemos llegar. Exactamente. Entonces, por eso yo entiendo... Eres un asunto de seguridad nacional, tú. Finalmente sí, porque se niegan. A ver, nunca me había pasado, ¿no? Esto es tema para otra novela, ¿no? Sí, Claro, claro. sí, Es tema para otra novela, Sí, porque sí, a ver, llego a la conclusión de que todos somos culpables. Yo parto de un punto de vista en la novela. Ya sabemos lo que hace el presidente de la República, ¿no? Pero lo que importa es pensar y aceptar que no existen las culpas absolutas. Hay un momento donde acaba la responsabilidad del ciudadano presidente de la República y comienza la responsabilidad de la sociedad. Una sociedad que en el 2018 le dio 30 millones de votos al presidente, mientras que a Peña Nieto le dieron 18 en el 2012. Entonces, bueno, entiendo que el gobierno de Peña Nieto no fue gobierno, fue una pandilla que gobernó este país, se robaron todo. Pero de ahí a que le entregaran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y que la gente votara por la fusión de poderes, en lugar de que votara por la división, por la separación de poderes, también le dio 19 congresos estatales. Entonces y el control de ambas cámaras. Y el control de ambas cámaras, por eso decía, votó por la mayoría calificada. Sí. Entonces yo lo que digo es, esta es una responsabilidad social. Ahora, en el 2021, ya no le dieron la mayoría calificada, con todo y la intervención del crimen organizado. Pero bueno, también le entregaron, de 15 gobernaturas, le entregaron 11. Y además le entregaron miles de alcaldías. Y parece que la rumorología que el próximo año de las 6 se lleva 4. Bueno, entonces la responsabilidad social está ahí. Y entonces, para mí es muy importante que la sociedad está viendo que ya llevamos 700,000 muertos por la pandemia. No es cierto que llevemos 280,000, claro que no. porque 5 exsecretarios de salud dijeron que había que multiplicar el número por 2.5. Sí. Los excesos de mortandad. No, ya lleva 600 y pico mil, netas. Bueno, Mínimo. Nos los dijo Lorian Jiménez. sí, Mínimo. sí, sí. bueno, sí. Neta. Pero junto con esto asesinan a 10 mujeres al día, asesinan a un mexicano cada 15 minutos, se cierran las estancias infantiles, quiebran la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, que son las que acaparan el 80% del empleo en este país, no les da recursos, quiebran, se van a la pobreza, al desempleo. 1,5 millones de mexicanos, se van 6 millones 6 de millones. mexicanos a la pobreza además. Y sin embargo, nadie protesta. No En pasa primer lugar nada. de muertes en personal de salud. Y las comparaciones son odiosas, pero el sexenio pasado cayó por 2 eventos. 2 eventos. Ayotzinapa. Ayotzinapa y Casablanca. Sí.
En este sexenio llevamos 10, 20 escándalos y no pasa nada. Porque no hay un López Obrador en la oposición. Eso es correcto lo que tú dices. Mira, ahorita que están mencionando a Peña Nieto, tú en tu libro, en este libro y lo has hecho en otros, Peña Nieto está presente en tus novelas y está a través de un personaje que llamas Ernesto Pasos. Y este personaje, Ernesto Pasos, y aquí en una parte de tu libro él cae en una especie de crisis, ¿no? Diciendo que está a su novia, que se llama, ¿qué le pusiste? Tamara. Sí, ¿no? Tamara. Está muy preocupado por los destrozos que está dando AMLO, que también así lo mencionas, AMLO está ocasionando en el país. Yo quería preguntarte, bueno, ¿crees que realmente Peña Nieto esté preocupado por lo que está sucediendo en México? Y otra cosa, ¿has platicado con él últimamente? No, no creo que nadie esté platicando con él. Yo lo dudaría muchísimo. No, yo sí creo que te debe doler mucho el proceso de destrucción de lo que tú hiciste. Yo no creo que haya festejado. ¿Te estás imaginando lo que probablemente... Me lo estoy imaginando. Yo no creo que él haya festejado la cancelación del aeropuerto. Vamos, porque era la obra más insigne de su gobierno. Yo no lo creo. Yo creo que sí él debe decir qué están haciendo, ¿no? O sea, y claro, está absolutamente aislado también ahí. A mí me gustaría un poco... Pero fueron cómplices. ¿Cómo? Fueron cómplices. Claro, por supuesto que son 100%. Cómplices. Ahí tienes el pacto de la impunidad, ¿no? Claro. Pero me gustaría construir una escena muy rápidamente de cómo llegamos a Ernesto Pasos Narro en Madrid. Es decir, hay un personaje que se llama Alfonso Madariaga en la novela, que fue el mismo que se metió... Nada que ver con Pepe. Nada que ver. No, se llama Alfonso Madariaga. Y él es en la novela del Ladrón de Esperanzas, el 15 de noviembre, 15 días antes de que entregara el poder Ernesto Pasos Narro, o sea, Peña Nieto, se mete en la habitación de él en un hotel en la Riviera Nayarita. La logística es muy complicada, pero finalmente encontré el camino y fue creíble. Igual que se metió un tipo, te acordarás, en la habitación de la reina. En Buckingham. En Buckingham, se metió a Buckingham. Sí, o sea, lo increíble se dio. Bueno, pues yo de ahí dije, también voy a... Y hasta su recámara, ¿no? Hasta su recámara. A platicar. Y en su recámara. Y le pone un cuchillo a Peña Nieto en el cuello y le dice, no te vengo a matar, lo que te vengo a decir es, ¿para qué te robaste tanto dinero? ¿Para qué quieres 5,000 millones de dólares? Y le hace todas las preguntas que hubiéramos querido hacerle a él. Este mismo personaje ahora, que es un potentado en los Estados Unidos porque tiene casas de bolsa y le ha ido muy bien, dice, la justicia en México no existe y yo tengo que hacer la justicia con mis propias manos, pase lo que pase. Porque además, si yo demando ahorita o denuncio a uno de tantos ladrones que ha habido en este país, se va a perder el expediente o a lo mejor voy a padecer un atentado. Entonces, cuando resuelve, hacer un inventario de los bienes de los 15 principales ladrones de este país. Él, como vive en Nueva York, sabe dónde están sus depósitos, en qué banco lo tienen, en qué trust, en qué fideicomisos, y logra armar todo un cuadro, porque también habla con los hombres segundos, o sea, los prestanombres, que estaban resentidos porque no les dieron el dinero que esperaban a cambio de que prestaran su nombre. Entonces sí sabe dónde están los depósitos, cuántas tarjetas de crédito tienen, su departamento en Manhattan, su piso en Madrid, su departamento en Miami, y le manda una carta al primer ladrón, al primer bandido, al primer presupuestívoro, y le dice, si usted, aquí está la evidencia, los números y todo, para que no piense usted que estoy mintiendo, chéquelo. Si usted en un mes no devuelve lo robado a las instituciones de beneficencia privada, no pública, no al erario público, porque se lo roban o va a dar al Tren Maya o se va a desperdiciar, tiene usted que devolver el dinero a estas instituciones, y le pone 40 instituciones por lo menos. Si no lo hace, voy a publicar esto en los periódicos. Su balance secreto. ¿Es ese libro? Sí. Okay. Es lo que dice el libro. Entonces el señor dice, yo no voy a devolver el dinero. Pues, ¿cómo voy a devolver el dinero? Y entonces lo publica en todos los periódicos de la Nación y le dice, si usted en 30 días no devuelve el dinero a las instituciones de caridad, lo voy a matar. Tomates de chocolate express. Esto sí es una serie de Netflix. Que va en serio. Sí. Ah, sí, que va en serio. Que va en serio. No les digo el desenlace porque si no ya no van a leerla. Oye, no no nos digas el desenlace, pero
Tú estás, este es tu cuarto libro del sexenio, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Eso quiere decir que va a haber un quinto y que va a haber un sexto? No, ya quinto. Quinto sí, sexto no. Bueno, pero habrá un último. Sí, porque hay la trilogía, este es el segundo, falta el tercero. Y ahí tendría que haber un final, ¿y cómo va a ser el final? ¿Cómo te lo imaginas? Es que los escribe en tiempo real. Lo escribo en tiempo real, por eso tengo que esperar. Pero a ver... Porque lo escribo sobre la marcha. Pero el novelista puede echarle imaginación. Sí. Bueno, yo te diría que la realidad está excediendo la imaginación. Sí. Tratando de contestar tu pregunta, esto no va a acabar bien. Es un poco, lo comparo como cuando el 7 de diciembre del 41 Hitler le declaró la guerra al mundo. Sí. Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos, a todas las potencias aliadas, y también ya se lo había declarado también a la propia Rusia, porque él se sentía invencible. Así acabó Alemania, y ahora este hombre también, el presidente de la República, se ha peleado con todos, menos con las Fuerzas Armadas. Pensando que, un poco la metáfora de que cuando tú incendias una pradera, piensas que vas a controlar el incendio, pero de repente el viento es veleidoso, da la vuelta y achicharra al que estaba quemando la pradera. Cuidado, puede dar la vuelta. El viento es muy caprichoso, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con este argumento? Que se están quedando sin canicas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Financieramente no es sustentable ya nada de esto. Sí. Porque si tú estás viendo el crecimiento económico que vamos a tener, bueno, el año pasado se cayó menos 9%. Y si se cayó menos 9% la economía, quiero imaginarme lo que pasó con la recaudación. A mí que no me digan que se puede caer la economía 9% y que se sube la recaudación. Porque si se cae la economía, las empresas no tienen utilidades. Y si no tienen utilidades, no pagan el impuesto. Y si no pagan el impuesto, el gobierno no tiene capacidad de pago, ni de gasto. Entonces yo sí creo que como vamos, porque siguen sin estimular a la pequeña y mediana empresa, y ya se fueron de este país 600,000 millones de pesos, huyeron de este país ya. Es el ahorro de todos los mexicanos que se ha ido al extranjero. Yo no podría criticarlos porque están cuidando su patrimonio. Claro. Es decir, ¿con arreglo a qué? ¿Me voy a esperar entonces a que me ajusticien? Pues no. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que se van a quedar sin dinero. Y entonces las casas calificadoras, ya estoy novelando, Beatriz? Si no, estamos tomando nota. Las casas calificadoras pueden decir, ya no solamente los bonos de Pemex son bonos basura, sino los bonos de México son basura. Y si esto sucede... Pero los de Pemex ya son basura. Ya son basura. Pero están avalados por el gobierno. Sí. El problema es que perdamos valor crediticio como Exactamente, gobierno. a eso voy. Si declaran que los bonos, ya no solo los de Pemex, sino los de la nación, los del Estado mexicano, son basura, en ese momento todos los fondos internacionales que tienen invertidos sus recursos en México se tienen que ir porque de acuerdo a sus estatutos no pueden tener inversiones en países donde las calificadoras Fitch y todas estas digan que son bonos basura. Se irían de México miles y miles y miles de millones de dólares. De los que ya también muchos se fueron como parte de la inversión extranjera. Así pasó en Venezuela. Claro. Entonces, y se van por un algoritmo, ¿eh? Ni siquiera se requiere que un hombre presione una tecla. Al momento en que caes en ese supuesto, los algoritmos automáticamente provocan la salida. O sea, es en cuestión de segundos. No hay una decisión cupular, es automático. La peor preocupación, según he escuchado yo del presidente, es que no quiere que le ocurra lo que a López Portillo. Él siempre decía, un presidente que devalúa, se devalúa. Él quiere cuidar la devaluación a como dé lugar, pero yo no creo que tenga manera de contenerla. Ya con la inflación del 7. Oye, y menos con lo que pretende hacer con el Banco de México. De México. Intervenirlo, ¿no? Meterse ahí Saquearlo. Sí, porque lo que quiere también ya se le acabó la lana. Todos los remanentes, quiere apropiarse de los remanentes, que ese es el principal objetivo. Bueno, en fin. Entonces, yo sí creo que para la tragedia de México, esto no puede acabar bien. Es decir, se van a quedar sin recursos y van a tratar, ya vimos cómo se ha venido endeudando de una manera, ya vimos cómo se endeudaron también los estados. Claro. Hoy mismo en los periódicos sale que 15 la mitad de los estados gasta la mitad de sus recursos para pagar deuda. Y igual está México. Si tú ves el presupuesto, bueno, a ver, ¿cuántos kilómetros de carreteras ha construido López Obrador? ¿Cuántos aeropuertos? En China están construyendo ahorita 23 aeropuertos simultáneamente. Entonces, la obra pública está frenada, el gasto público está frenado, salvo estos proyectos suicidas que están haciendo.
como la refinería de Dos Bocas, o como el aeropuerto, o como el Tren Maya, que van a nacer quebrados, ¿no? ¿Cómo vas a gastar 12,000 millones de dólares en una refinería cuando los coches van a ser eléctricos? Ahorita la industria automotriz está girando hacia los híbridos y hacia los eléctricos, de tal manera que en 5 años más el 60% de la planta automotriz será eléctrica. Entonces, ¿a qué le estás tirando? Por eso yo creo que mi diagnóstico, esto no va a acabar bien económicamente, y junto con la inflación, junto con el desempleo, junto con la incapacidad de contratar más créditos, junto con la descalificación, de las calificadoras, el destino de este país es incierto. Tú no puedes manejar los mercados por decreto. Y el presidente cree que sí puede manejar por decreto. Y se está equivocando. Y lo que pasa es que yo me puedo equivocar y mi familia se perjudica. Pero si se equivoca el presidente de la República, pues se lleva entre las patas a 130 millones de personas. Y es que hay una complicidad por ineptitud, porque yo estaba pensando ahorita, refinería, central camionera, estas obras emblemáticas, un tren que está devastando el medio ambiente. ¿Cuáles son las instituciones que están revisando si esto tiene lógica o no? El presidente, por capaz que se sienta, y no lo es, no es un ingeniero aeronáutico, no es un ingeniero ambiental, con trabajo se obtuvo después de 14 años la licenciatura en la UNAM, ¿no? Sí. Y sin embargo lo que está sucediendo es que, repito, los órganos técnicos que deberían de contener el gasto y decir ahí no, porque hay prioridades, no, están ausentes. Los secretarios firman el acuerdo. Los legisladores le pasan el presupuesto, habiendo 1,900 reservas, dicen carpetazo, que no se revise. Esto es mandato del Ser Supremo en la Nación. Cuidado, porque entonces estamos haciendo que el país dependa de una sola persona, los contrapesos desaparecen y el destino, como tú dices, es muy ominoso. Estamos viendo un túnel oscuro y no hay una luz al final del camino. Si parte del supuesto de que la sociedad no protesta y también confirmas que el gabinete es un gabinete de cómplices, bueno, entonces... Colaboracionistas. Yo te diría, por ejemplo... Como se dijo, o como ocurrió en el nazismo, colaboracionistas. Claro. A ver, en aquellos años trágicos para los Estados Unidos del presidente Nixon, cuando se robaron todos los secretos del Watergate, renunció el procurador porque no estaba de acuerdo con lo que le estaba pidiendo el presidente Nixon. Entonces le dijo, bueno, está bien, lárgate, ¿no? Entonces llamó al subprocurador y le dijo, quiero que hagas esto. Tampoco. Y llamó al tercer subprocurador y tampoco. Eso se llama dignidad, ¿no? Claro. Aquí donde está la dignidad. Ninguna parte. El que vive fuera del presupuesto vive en el error. Sí, y entonces, parte. claro, si sigues viviendo en el error, ¿qué te digo? Pero entonces yo sí creo, mi pronóstico sí es un pronóstico oscuro, porque yo no veo cómo va a poder dar la vuelta. A ver, a mí me interesaría, con una metáfora, decirte, para que esto cambie, tiene que dar el presidente una vuelta en U. O sea, reanudar el presupuesto, el aeropuerto, cancelar tantas obras, emplear el dinero en la infraestructura, invitar a la inversión extranjera, crear un Estado de Derecho. Él no va a dar la vuelta en U. Entonces tiene que seguir de frente hacia el abismo. Pues ya nos diste un gran avance, ¿eh? Nos diste la primicia de Nada más dime una cosa de tu libro. ¿Es novela basada en la realidad o hay ficción? Hay mucha ficción, Charlie. Okay. A ver, ¿cómo comienza? Y es entretenidísima. Mira cómo comienza. Contéstame si o no. Sí, muy entretenida. Ok. Para que compren el libro, carajo. Hazme caso, tú sí tienes. Es el publicista. Ya sé que soy publicista. Tiene muchísimo sexo. Muchísimo sexo. Buenísimo. Bueno. Y muchas fantasías. Si no encuentran el sexo, no importa, pero como sexo, porque hay una escena tremenda, nada más se las enuncio, donde mi personaje central se llama Martinillo, tiene relaciones amorosas con una mujer, está casado él con Roberta, que es una socióloga, filóloga y filósofa maravillosa, pero tiene su amante que se llama Sofía Mercado. Y entonces la invita a Nueva York del 1 al 15 de julio. A Sofía, y le explica a Roberta, a su esposa, que se va a asuntos de negocios, ¿no? Pero de repente Sofía le dice, oye, mi amor, no te voy a poder acompañar porque me quiero ir a Cuba a sacar fotografías. Y entonces lo siento mucho, no te voy a acompañar. Y entonces va y le dice a Roberta, oye, mi amor, ¿por qué no nos vamos tú y yo juntos a Nueva York? Pero le dice ella, ¿no me dijiste que te ibas a ir tú a asuntos de...? Sí, pero hace tiempo que no vamos a Nueva York juntos. Y le dice ella, Roberta, dice, fíjate que no puedo. ¿Por qué no puedes? Tú te ibas el 1 de julio y regresabas el 15 de julio, ¿sí? Pues yo me voy a ir con mi amante del 2 de julio y regreso el 14 de julio. ¿Cómo que con tu amante?
Sí, yo me voy con mi amante, igual que tú te ibas a ir con la tuya. Entonces, imagínate nada más. Oye, pero no, yo no tengo un amante. A ver, tienes viajes muy sospechosos en los últimos 5 años. A mí no me cuentes, por favor. Entonces, yo me voy a ir, si te gusta como si no te gusta. Y entonces, no les cuento el desenlace porque lo tienen que leer. Pero por eso te digo, pero la novela comienza con un sueño que a mí me encantó el sueño. Martinillo, el principal personaje de la novela, sueña con que López Obrador perdió la revocación del mandato. Es un sueño. Sí, sí. Y entonces perdió la revocación del mandato y se fue a refugiar a su rancho allá en Tabasco, de la chingada. Bueno, entonces sueña con que ve una cantidad de colas de aviones con la bandera de Singapore Airlines, American Airlines, British Airways, Japan Airlines. Se inaugura el aeropuerto de Texcoco y llegan todas las líneas aéreas del mundo. Ves en los depósitos del Banco de México que llegan yuanes, yenes, dólares, euros, y hay empleo para todo el mundo. México se convierte en el ombligo del mundo. Sí. Las inversiones son tremendas. Sueña también con que a los principales funcionarios de Morena están encarcelados y ves, sacan las fotografías de los funcionarios de Morena atrás de las rejas. Y de repente en su sueño ve que en el Zócalo desfila una jaula enorme, jalada por los mexicanos, donde va el doctor López-Gatell, vestido de preso, con traje rayado. Claro. Y un tribunal popular lo juzga y lo condena a 250 años de prisión por genocida. Nada más. Nada más. Y vemos a otro carro, donde va otra jaula, donde va Manuel Berrondo, director general de la CFE, donde le avientan huevos podridos, fruta, todo lo que te puedas tú imaginar, ¿no? Y el presidente preocupadísimo en su rancho, en el sueño de él, dice, ya ni los pobres me quieren, porque nunca me perdonaron aquello de que los pobres son como los animalitos, las mascotas, que hay que alimentarlos porque no se pueden valer por sí mismos. Entonces, ahí en su desesperación dice, le voy a pedir asilo a Nicolás Maduro para que me reciba. Eso no tiene que ver nada con la fantasía, ¿eh? Me parece muy cerca de la realidad. Presagio, parece presagio. Nos tenemos que ir. Muy bien. Paco, yo quiero decir algo que es importante. Lo que digas es tu casa. Ayer escuché una entrevista que le hicieron a Jan Meyer y el tema es el CIDE. Están tomando por la fuerza el CIDE. Han corrido gente emblemática como Alejandro Madrazo. La Secretaría lo corrieron. Va a venir a Alejandro un programa. Sí. Entonces, pero lo que están haciendo que es preocupante es que ese laboratorio, y eso es a lo mejor parte de tu siguiente novela, pero es realidad, es el laboratorio para la toma de las instituciones de educación superior. Y Jan lo que dice es, ojo, el CIDE es un laboratorio, lo quieren aplicar a la UDG, a la UNAM y a cualquier otro que se deje. Los alumnos, el personal docente, esa masa, digamos, silenciosa, está permitiendo que en el CIDE hoy en día se los tomen. Cuidado con que tomen la UDG, la UNAM y otras. No podemos permitir que los centros de investigación de corte científico, de rigurosidad académica, sean presa de esta rapacidad contra el Estado mexicano y contra la población. Contra la libertad de pensamiento y académica. Es muy delicado lo que pasa en el CIDE. Yo quisiera agregar un punto que a mí me preocupa también muchísimo dentro de todos, pero te diría que ocupa una parte central de mis preocupaciones y se llama Laguna Verde. Claro. En Laguna Verde ya hubo 2 o 3 alarmas. Cierto. Porque se activaron las alarmas por falta de mantenimiento de la central. Un accidente nuclear en Veracruz, un Chernobyl mexicano. Sería para mí... Y sí puede ser un Chernobyl. Claro. Sí puede ser. Porque no le han dado el mantenimiento. Y las autoridades nucleares internacionales ya lo advirtieron. Y sin embargo, ¿sabes qué? No pasa nada. Ellos creen que es como si estallara un pozo en el Golfo de México. Y no hay madera aquí cerca para tocar, pero la otra parte de tocar madera es la reubicación del tráfico aeronáutico en el Valle de México. Sí. Tú hablas con los pilotos y todavía no está operando la central camionera. Vamos que volamos para un accidente. Platica con los pilotos, ve la dimensión de cómo están ahorita funcionando los aviones y lo puedes ver, hay unas apps que te dejan ver cómo funcionan los aviones en tiempo real. Tú ves que pasan arriba de hoy en día de lo que es la zona de Santa Lucía, pero no hay aviones de ahí. Entonces es materialmente imposible que le metan en operación a un aeropuerto para que transiten sobre las mismas vías aéreas. NAVBLUE, que son los que les encargaron el diseño, en una conferencia específica dijo: no tengo la información. ¿Cómo que no tienes la información? Si están concluyendo el aeropuerto, va a operar en 5 o 6 meses. No tengo la información.
Carlos, meter tráfico aéreo en la zona urbana más poblada del mundo es una locura, es una locura. Presagios malos, pero como dices tú, no va a terminar esto bien. No, no puede terminar bien. Gracias, Paco, por venir. Qué simpático y qué lindas noticias. A ver cuándo regresas, carajo. La ciudadanía va a ganar. Sí. La ciudadanía va a ganar. Tiene que ganar. Sí. Este sábado tenemos una cita en el World Trade Center a las 10 de la mañana para el Frente Cívico Nacional. La ciudadanía tiene que imponer ¿Qué va a ser las en el causas. World Trade Center, perdón? Vamos a tener un grupo de ciudadanos a lo largo y ancho del país. Esta es la primera convocatoria para hacer grupos de trabajo en que las causas, las necesidades, las verdaderas prioridades de la nación sea lo que guíe la toma de decisiones. Y una exigencia muy puntual para los partidos políticos: elecciones primarias abiertas. Nada de arreglos cupulares, nada de cuotas y cuotas. Lo que necesitamos es que haya liderazgos reales, en que haya legitimación y que digamos, si es Paco, si es Carlos, si es Beatriz, etcétera, quien sea, María, Lupe, quien sea, pero que tenga un origen de legitimación ciudadana y que sea la población quien impulse que esas sean las personas que lleguen a las boletas. Es la única solución que vemos para evitar un crack con los partidos políticos, en que sigamos teniendo un dominio irracional de lo que es realmente beneficiar a la población. Te deseo mucho éxito, Paco. Vamos por Mucho todo. éxito. Betita, nos vemos el martes. Encantada, ¿eh? Los Pacos, Y un muchas abrazo. gracias. Y aquí está México Roto, aquí está, de Paco Martín Moreno, talentosísimo y el escritor que más vende en México. Muchas gracias, Que Charlie. tengas querido. mucho éxito con el libro. Te agradezco Y a muchísimo. nosotros Gracias por tu no hay patrocinio. censura. No, claro que no me queda Aquí claro. es tu Te queda- casa te y queda te claro, adoramos. ¿no? Sí, sí, me queda muy claro que aquí. Gracias y nos vemos en 25 minutos con Ricardo Rocha en vivo. Vayan al baño, descansen 20 minutos y nos vemos en un rato. Gracias a todos y Gracias. perdón por lo de la luz. Y arriba León. Y arriba el León.